Buen día, mi nombre es Angélica Vanegas Castro. Entonces voy a presentar los resultados de mi encuesta. Bueno, la información de la encuesta, el tema fueron los buenos hábitos alimenticios. La población de estudio son las personas trabajadoras mayores de 18 años. El tamaño de la muestra fue de 20 personas en total y el objetivo de estudio era analizar los hábitos alimenticios y su incidencia en la salud de las personas. Bueno, la pregunta 1 es de tipo cuantitativo no agrupado. La variable es ¿cuántos días de la semana laboral consume verduras? Las opciones de respuesta presentadas entonces fueron la A, un día a la semana con una frecuencia absoluta de 3 personas. La opción B, con 2 días a la semana, obtuvo una frecuencia absoluta de 7 personas. La opción C, con 3 personas, una frecuencia de 6. La opción D, con 4 días a la semana, una frecuencia de 3 personas. Y por último, la opción E, 5 días a la semana, una frecuencia de 1. La tabla de frecuencias para esta encuesta entonces es la siguiente. Para la variable 1 tenemos una frecuencia absoluta de 3 que representa una frecuencia relativa del 15% del total. La opción D, que es 2 días, tiene una frecuencia absoluta de 7, que equivale a una frecuencia relativa del 35%, dando como resultado una frecuencia acumulada de 10 para una frecuencia relativa acumulada del 50%. Luego tenemos la opción de 3 días a la semana. En esta la frecuencia absoluta es de 6, que representa un 30% del total, dando una frecuencia acumulada de 16, que representa el 80% de la frecuencia relativa acumulada. Tenemos luego la opción D, que es 4 días a la semana, tiene una frecuencia absoluta de 3, que representa un 15% del total en cuanto a frecuencia relativa, dando una frecuencia acumulada de 19 y representando de esta manera una frecuencia relativa acumulada del 95% del total de la encuesta. Y por último tenemos 5 días a la semana con una frecuencia absoluta de 1, representa el 5% de la muestra total de los datos, acumulando de esta manera una frecuencia del 20 que equivale al 100% de frecuencia relativa acumulada. Con base en estos datos, entonces se toman las siguientes medidas estadísticas. Entonces tenemos las medidas de tendencia, que son las que analizan los valores centrales de todo el conjunto de datos. Entonces tenemos aquí la media. La media esa equivale a multiplicar la frecuencia absoluta, que es esta, por su respectiva variable. Entonces, para sacar la media de la encuesta general, vamos a sumar todos los productos de estas multiplicaciones y luego los dividimos por el tamaño de la muestra, que es de 20. Entonces, esto nos dio un resultado de 2,6. Entonces, esto quiere decir que en promedio las personas consumen verduras únicamente 3 días, aproximándolo al mayor, 3 días durante la semana laboral. Tenemos luego la mediana. La mediana equivale a esta medida de posición que se llama el cuartil 2, que es el 50%. Esta ahorita la vamos a analizar. Y tenemos luego la moda. La moda hace referencia a la posición que mayor frecuencia absoluta tiene. Entonces, en este caso tenemos acá la tabla de frecuencias, que es el 7 y equivale a la posición 2. Entonces, es este valor que tenemos aquí. Esto quiere decir que la mayoría de las personas consumen verdura 2 días durante la semana laboral. Luego vamos con las medidas de posición. Estas medidas de posición son las que miden, valga la redundancia, posiciones especiales de los datos. Entonces miden las posiciones del 25% de los datos, del 50% y del 75%. ¿Cómo se halla esto? Entonces primero hallamos calculamos la posición correspondiente al 25%. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este valor salió multiplicando el tamaño de la muestra, que es de 20, entre 0,25 o 25%. Esto nos da que para el cuartil 1 equivale a la posición 5. Entonces, se toma la posición 5 y la 6. Estas dos posiciones se suman y se dividen entre 2 y nos da el valor correspondiente al cuartil 1, que es del 25%. Esto quiere decir que el 25% de las personas consumen 2 veces en la semana verduras.
Luego calculamos el cuartil 2, que es el mismo equivalente a la media, perdón, a la mediana. Se saca de la misma manera. Entonces dividimos el tamaño de la muestra entre 0,50. Esto nos dice que equivale a la posición 10. Entonces sumamos la posición 10 y la siguiente, que sería la 11, y las dividimos entre 2, dándonos un resultado de 2,5. Esto quiere decir que el 50% de las personas consumen entre 2 y 3 veces a la semana verduras. Y este es el mismo valor de la mediana. Luego tenemos el cuartil 3, se calcula de la misma manera, nos da que la posición es 15 y el resultado final para este cuartil es de 3. Esto quiere decir que el 75% de las personas consume 3 veces en la semana verduras. Luego vamos con las medidas de variabilidad. Estas son las que miden la dispersión de los datos. Entonces tenemos por una parte la varianza, que es la que mide la distancia entre los valores de la serie y la media. Entonces aquí el valor que nos da como resultado es 1,14. A esto le sacamos la desviación estándar, que corresponde a la raíz cuadrada de esta varianza, nos da 1,06. Y por último el coeficiente de variabilidad, que resulta de dividir la desviación estándar entre la media, que era el resultado que teníamos en el cuadrito anterior. Esto nos da un porcentaje del 41,1. Entonces, teniendo en cuenta que el porcentaje es superior al 40%, podemos decir que la variabilidad de los datos para este caso es medianamente dispersa. Tenemos luego las medidas de forma. Estas son las que miden la forma de los datos en las gráficas. Entonces, por una parte tenemos la kurtosis. Kurtosis, esta mide la posición de los datos en sentido vertical, y luego tenemos la simetría de Fisher, que mide la posición de los datos en sentido horizontal. Entonces, para este caso tenemos que la kurtosis fue del 50,3%, es un valor positivo y por lo tanto esta forma de distribución es leptocúrtica. Y en cuanto a la simetría de Fisher, tenemos que el valor que nos dio es de 7,1. Esto quiere decir que está sesgada positivamente. Tenemos ahora las gráficas resultantes de esta pregunta. Vemos aquí que los porcentajes más representativos son el 35%, que equivale al consumo de verdura 2 días a la semana, y el 30%, que equivale al consumo de verduras 3 días a la semana. Esto da como resultado una simetría positiva. Entonces aquí tenemos la curva, la gráfica. Perdón. Y tenemos aquí la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta gráfica? Esto nos muestra que si bien solo el 5% de los encuestados informó consumir verduras 5 días durante la semana laboral, el 100% de las personas encuestadas incluyen dentro de su alimentación verduras entre 1 y 5 días de la semana laboral. Bueno, vamos con la pregunta número 2, es de tipo cualitativo nominal. ¿Qué tipo de enfermedades relacionadas con sus hábitos alimenticios padece o ha padecido? Dentro de las opciones tenemos la A, que es gastritis, con una frecuencia absoluta de 7. Luego la B, que es colon irritable, con una frecuencia absoluta de 2. La C, otras enfermedades, frecuencia absoluta de 0. Y por último la D, con ninguna enfermedad, una frecuencia absoluta de 11, que sería la mayor. Entonces, la tabla de frecuencias para esta pregunta quedaría de la siguiente manera. Entonces, gastritis, con una frecuencia absoluta de 7, que corresponde a una frecuencia relativa del 35% del total de los datos. Colon irritable, con una frecuencia de 2, completándose una frecuencia acumulada de 9. Esta frecuencia absoluta de 2 corresponde al 10% de los datos totales, una frecuencia relativa del 10%, acumulando aquí un 45% del total de la encuesta. Luego tenemos la frecuencia otras enfermedades con una frecuencia relativa a 0,
manteniéndose la frecuencia acumulada de 9 y pues representa el 0% de los datos. Por lo tanto, se mantiene la frecuencia relativa acumulada del 45%. Y por último tenemos la opción de ninguna con una frecuencia absoluta de 11, completando la frecuencia acumulada de 20. Esta cantidad 11 representa el 55% de los datos totales, acumulando aquí ya el 100% del total de la encuesta. Tenemos aquí las dos gráficas. Entonces, en la primera podemos ver que el 35% de las personas padece gastritis y el 10% de colon irritable. Estas enfermedades son relacionadas con sus hábitos alimenticios. Sin embargo, el 55% de las personas encuestadas manifiestan no padecer ninguna enfermedad relacionada con sus hábitos alimenticios. Si analizamos esta gráfica en cuanto a la frecuencia absoluta, entonces vemos que de las personas encuestadas, 9 manifiestan padecer enfermedades derivadas de sus hábitos alimenticios, que estarían entre colon irritable y gastritis, mientras que 11 informan no padecer ninguna enfermedad de este tipo. Bueno, como conclusiones generales de la encuesta, entonces podemos decir que de los resultados obtenidos podemos concluir que todas las personas encuestadas consumen frutas y verduras por lo menos un día durante su semana laboral. También podemos decir que se identifica que en promedio la mitad de las personas encuestadas toma tiempo de reposo posterior a su tiempo empleado para consumir su almuerzo, el cual para la mayoría de encuestados es de 30 minutos. Y por último, entonces tenemos que las enfermedades más frecuentes derivadas de los malos hábitos alimenticios son gastritis y colon irritable. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas manifiestan no padecer ninguna enfermedad de este tipo. Esto es todo. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.